Muy buen día para todos, un cordial saludo y nuevamente aquí con todos ustedes en esta preciosa mañana. Entonces, gracias el tintico de la mañana y 7 de la mañana. Vamos, les invito en nuestras Biblias, buscamos el Salmo 34, vamos a cantar Salmos, Salmo número 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bueno, interesante. Entonces, para el día de hoy vamos a mirar un tema interesante. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 38. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor, te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por causa de nuestro pecado. Hoy, gracias a esa gran labor, somos salvos. Hoy tenemos entrada a los cielos porque el Señor Jesús nos ha redimido de pecado. A todos aquellos que le hemos aceptado y le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Así pues, oh Dios, te pedimos, danos sabiduría, danos entendimiento y que este mensaje nos ayude a crecer. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es una historia como muchas, pero es muy relevante. Génesis 38. Génesis 38, versículo 1 en adelante. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá.
Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella. Y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón de cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Interesante historia, ¿verdad? Entonces, qué pena. Estoy un poquito apestado. Y cosa no usual en los humanos, ¿verdad? Siempre tenemos algo. Pero bueno, continuamos con el tintico de la mañana. Esta historia está desde el principio. Estamos viendo Judá, hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel, comenzando toda la generación de aquella época. Y bueno, Satanás siempre va a estar allí en todas partes. Vemos cómo desde el principio engañó a Eva, y ahí ya, de ahí para acá, pare de contar, como decimos. Pecado a tutiplén. No somos santos porque sí, ¿no? Y esta mujer fue, no sé hasta qué punto, o también como engañada, o por alguna situación como me dijeron los amigos: tu suegro viene y no ha hecho lo que te prometió.
Y bueno, de acuerdo a la lectura, pues ella se casó con el hijo mayor, con pero dice que él era malo y el Señor entonces le quitó la vida porque era pecador en gran extremo. Pero la ley también permitía en aquella época que este hijo mayor de alguna manera tuviera generación, siguiera la misma línea. Y es así como entonces Judá le dice a esta mujer, bueno, entonces tienes que casarte con mi otro hijo. En este caso fue con Onán, ¿verdad? Para que haya descendencia de tu hermano. Y no le gustó para nada. Podemos mirar en Génesis 29, 18, situaciones que no son iguales, pero que vemos algunas costumbres que ya existían, ya se hacía algo así. Génesis 29, 18. Un poquito más atrás. No vamos a leer tanto en detalle, pero sí, Génesis 29, versículo 18 dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Vamos al 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venía la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Entonces, mucho antes hubo otro engaño allí, que Jacob trabajó y se enamoró de Raquel, y el suegro, como Raquel era menor, el suegro lo engañó la noche de boda y le mandó la mayor. Y vea la respuesta: no se hace así, ¿verdad? Se da primero la mayor. No se hace así, en el versículo 26, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Ahí también vemos un engaño, pero ese engaño es por algo que ya ellos traían como tradición, ya eso estaba dentro de estas familias, y lo mismo estaba sucediendo acá entre los hijos de Judá y esta mujer Tamar, que cuando murió su esposo entonces le tocó con su cuñado para mantener, pero tampoco le gustó, a él no le gustó la situación, porque el nombre era muy importante, ¿verdad? El linaje era importante en aquella época, y él dijo: no, si no es para mí, entonces tampoco voy a hacer para mi hermano. Y cuando tenía relaciones con su esposa, hacía lo indebido. Y lógicamente para Dios no hay nada en secreto. Entonces, para mantener el linaje, Dios tiene un propósito. Dios no hizo nada al azar. Miremos en Génesis 17:15. Ahí mismo. Todo está en la creación. Génesis 17:15 y 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces el Señor desde mucho antes también ya tenía ese propósito, ese linaje. Y le dijo: Abraham ya viejo, Sarai ya viejos, pero le dijo: van a tener un hijo, porque el Señor quería una sola generación, un solo hilo. Y desde ahí está la promesa, cuando le dice: vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y hemos visto que a través de toda la generación siempre ha mantenido la línea, y lo tenemos en Mateo, ¿verdad? Desde de Abraham hasta Jesús,
toda la línea, la genealogía o el árbol de la familia, como lo queramos llamar, están todos. Nada hizo Dios al azar, porque es claro que a pesar que se presentan situaciones que uno las ve como malas, dentro del Señor las cosas, Él sabe por qué las hace. Porque como dice en su palabra, Dios no hace acepción de personas. Miremos en Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios nos conoce y nos tiene en cuenta a todos para todo por alguna razón, por alguna manera. Y aquí entonces, a través de situaciones que la humanidad misma busca, el Señor mantiene, ¿verdad? El Señor no nos maneja, nos dio voluntad para hacer lo que queramos. Somos libres, no somos títeres. El Señor dijo: hagan lo que quieran. Pero aquí está la norma, ¿verdad? Nos dejó su palabra, ríjanse por ella. Y aquí lo mismo, estaban haciendo, el Señor quería que este pueblo pecador fuera redimido de alguna manera, y puso los holocaustos y tantas cosas, y el pueblo no entró en razón. Y vemos cómo al final tuvo que enviar a su mismo Hijo Jesús. Pero para que viniera Jesús como Hijo de Dios y se hiciera hombre, mantuvo desde Abraham el linaje, la misma línea, o por decirlo así, el hilo de sangre, ¿verdad? No dejó nada al azar. Y aquí estamos viendo entonces esta situación de Judá, de las 12 hijos de Judá, de las 12 tribus de Israel. Y una situación que ya fue humana, porque Dios no le dijo a Judá: no le puedes dar a Sela, al hijo menor, no se lo fue, nunca Dios dijo eso. Vemos que Dios en cierta manera permite que sucedan cosas, porque así como el hijo mayor murió por ser malo, el hijo el segundo murió por ser desobediente y por también ser como que despreciar aquello, ¿verdad? Porque dice muy claro: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Ahí está la autovenganza. No, si no es para mí, no es para nadie. Mi nombre, mi ego no va a seguir, y el de mi hermano menos. Entonces Dios se enteró, o conoce todas estas cosas, conoce mi corazón. Yo no me puedo esconder del Señor, ¿verdad? No puedo hacerlo. Me escondo de los hombres, me escondo de los que me rodean, de mi familia, de mis amigos. Es posible, pero de Dios no. Así no lo creamos. Hay muchos que no tienen en cuenta esa situación, pero no han entrado en razón y no se han dado cuenta cómo son las cosas verdaderamente. Para Dios no hay nada oculto. Y estas historias nos dejan nos muestran eso, que para Dios no hay nada oculto. Y entonces, así como Dios quitó la vida al segundo hijo por estar haciendo cosas que no eran y no cumplir como debía ser, con honestidad, solo por envidia, solo por muchas razones que podía haber, entonces también le quitó la vida. Al morir, ¿qué dijo Judá a esta mujer, a Tamar, a su nuera? Bueno, quédate así, vete para tu casa y espérate, cuando ya mi hijo menor tenga la edad, será tu esposo, porque ya tenía que seguir de acuerdo a como digo que sucedía en aquella época. Así como sucedió con Jacob, que primero le dieron la mayor y después la hija menor. Entonces, como pasa en la vida, Judá se olvidó del asunto. Eso nos pasa cuando llegamos a cierta edad también, ya se olvidan las cosas. Tenemos que escribir o dejar un mensaje, un recordatorio, porque pasa el día y uno dice: oh,
no me tomé las pastillas, no me tomé la pastilla de la presión, no me tomé la pastilla del colesterol, cosas tan básicas se olvidan. Y así muchas cosas, ¿verdad? A veces estoy haciendo algo y me paro por allí a hacer algo, digo, voy a buscar esto que necesito, y en el trayecto en que llego allá digo, ¿a qué vine, verdad? Yo, ¿a qué me paré? Nos pasa, a esta edad ya nos pasa. En cuestión así de 3 pasos o en cuestión de un segundo, pensamos algo y al momentico ya, ¿qué era lo que iba yo a hacer, verdad? Nos pasa. Así digan que no, pero a esta edad eso nos llega. Y Judá con mayor razón se olvidó, él estaba, dice, concentrado en sus ovejas, iba a trasquilar y estaba en ese cuento. Qué saber de la nuera por allá, ni que su hijo menor, hasta lo habrá pensado, digo yo. Bueno, él fue el que dio la orden al hijo menor, al segundo, ¿verdad?, que reemplazara al mayor. Pero también se le habrá pasado. Falló, porque hizo una promesa, eso es el punto. Él prometió, lo dijo, te lo daré a hijo menor. Y quedó viudo, Judá quedó viudo y siguió su vida normal y no cumplió su palabra de entregar a su hijo menor a esta mujer. Ella entonces sí estaba fiel a su palabra y esperando que le entregaran su tercer o su cuñado menor para continuar su vida y hacer su hogar como era, porque la palabra debe ser, ¿verdad? El Señor dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Debemos ser de palabra. Y vemos aquí la historia. Ella se disfraza y él la toma por ramera y tranquilo, pero ella en medio de, no podría saber yo si estaba pecando o no, estaba tratando de abrirle los ojos, de hacer cumplir su palabra, y se quedó con algo para demostrar que había pasado. Lo interesante cuando dice en el 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Ay, ahí sí, ¿cómo? Él incumplió su palabra y ahora se hace el, ¿qué pasó, verdad? No puede ser. Y lanzó un juicio, sacarla y sea quemada de una vez. Ahí sí vino el castigo. ¿Por qué? Por una falla de él mismo. No cumplió lo que le dijo. Y ella sí buscaba abrir el entendimiento, buscaba que se le concediera lo que le prometieron. Entonces, ella, quizá yo me imagino, ¿verdad?, muy tranquila, muy serena, digo, bueno, las cosas aquí se arreglan de otra manera como son. Pero cuando ella la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Claro, ella en su forma de pensar dijo, no voy a ser perjudicada. Cobró un cabrito, pero como no había un cabrito enseguida, dijo, bueno, dame esto a cambio, y se desapareció, ¿verdad? Ahí está el resultado. A veces hacemos cosas y después no nos acordamos, después por causa de nuestra misma acción otra persona tiene que sufrir consecuencias. A veces somos piedra de tropiezo y quizás no nos enteramos, como pasó aquí. Judá lanzó el juicio enseguida, sacarla y quemarla, su nuera, pero él era el causante de toda esta misma situación. Recordemos a David, ¿verdad? Cuando le dijeron, ay, si tú tienes 1000 ovejas, pero vas y la única oveja del vecino viene, la traes y la sacrificas, ¿qué dice? No, ¿cómo así? Si yo tengo 1000 ovejas, ¿por qué voy a coger la del vecino, la única que él tiene? Y el que haga eso, que muera. David también le pasó lo mismo, pero en este caso fue contra él. Aquí es
Judá mandó quemar a esta mujer, pero tuvo que entrar en razón, tuvo que reconocer, como dicen, echar para atrás su decisión y ver que había pecado porque la olvidó, le prometió, no le cumplió. Pero lo más interesante, aún más de esta situación, algo más relevante, porque no es por sí que pasó esta historia, no pasó por sí. Esta mujer tuvo gemelos de Judá. Tamar tuvo 2 hijos de su suegro, no tuvo de su hijo mayor, su esposo, de su hijo segundo, y menos del tercero que ni siquiera estuvo con ella, sino de su suegro Judá. Entonces Judá y Tamar, por esa situación, ella tuvo gemelos. Al uno lo llamó Fares y al otro lo llamó Sara. Ahí está. Judá tuvo 2 hijos allí, Fares y Sara. ¿Y dónde encontramos nuevamente estos nombres? Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 1, está la genealogía de Jesús. 52 generaciones están ahí desde Abraham. En el versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Basta. Aquí se dice que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está la generación, 52. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Y Jacob fue el que tuvo su lío con su hermano, ¿verdad? Por la primogenitura, pero el Señor también estaba ahí. Y Jacob a Judá. Entonces aquí Jacob es padre de Judá y a sus hermanos. Entonces hablamos ya, sus hermanos son 12. Recordemos que Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer. En el versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar, aquí está, Judá de las 12 tribus de Israel, nos recuerda que tuvo de Tamar, esa mujer, su nuera, dice a Fares y Sara. Y Fares a Esron, y Esron a Aram. Entonces, dentro de la genealogía, la línea de Jesús, está este hijo de Judá que se llamó Fares. Y Fares tuvo a Esron, y ahí sigue ya todos los nombres. Todo el capítulo 1. Entonces, esto tiene una importancia relevante dentro de la genealogía de Jesús. Esta mujer, aunque pecó, hizo mal, hizo bien, le abrió los ojos a su suegro, lo que haya pasado, está dentro de esta línea de sangre del Señor Jesús. ¿Pecó? No lo sabemos. Ella estaba reclamando su derecho porque le habían hecho un ofrecimiento. No le cumplieron. Y Judá venía de la tribu, como dice ahí, desde Abraham, y se mantiene la secuencia. Y Judá tuvo con Tamar un hijo que está dentro de la genealogía de Jesús, como lo acabamos de ver. Entonces, qué interesante que nada está hecho al azar. El Señor siempre nos tiene algo, pero nosotros cogemos por el otro camino. Y más adelante, Él vuelve y arregla la situación. Dios tiene para cada uno, nos tiene algo preparado. Lo que tenemos es que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Tenemos que cumplir, creer, tener fe en el Señor. Encontré que Tamar quiere decir palmera o dátil, algo que simboliza la fuerza, la belleza, la fertilidad. Ahí está Tamar, por la cual pasó una de las generaciones del Señor Jesús. En la Biblia encontramos 3 veces el nombre de Tamar. Es esta que es la nuera de Judá, pero también está, recordemos, una hija de David, que fue violada, también maltratada, y también otra que fue hija de Absalón, hermano de la otra Tamar. Bueno, estos son datos ahí, pero qué bien. Entonces se acabó el tiempo, dejamos aquí. Ojalá que esta historia nos ayude a comprender y a entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos habla a través del Espíritu Santo y nosotros Él nos redarguye. Y que busquemos siempre hacer de las cosas del Señor.
Y que cuando demos nuestra palabra, como vuelvo y repito, que tu sí sea sí o que tu no sea no. Pero debemos ser verticales. Cumplir con nuestra palabra cuando empeñamos la palabra. Ya eso se perdió prácticamente. Pero antiguamente esto era muy importante. La palabra tenía, hoy decimos no, que la palabra tiene poder, pero la palabra tenía validez, seriedad, y eso se ha perdido. Yo me acuerdo que mi abuelo empeñaba su palabra y vea, a rajatabla como decimos, se cumple o se cumple. Tenía que ser algo muy, ya que se sale de las manos, que no era de su incumbencia o de su deseo, que la cosa no se cumpliera, pero la gente era seria y respondía, iban y enfrentaban, di mi palabra por esto, pero no se pudo por esto, y vamos a nuevamente a retomar el tema, a cambiar. Siempre había esa responsabilidad, y el Señor nos invita a que seamos responsables, que empeñemos nuestra palabra, que no tengamos que, bueno, ya la ley hace que haya una firma, que haya un papel, que haya una cosa, por lo mismo, por el incumplimiento de la palabra, y lo vemos desde acá, y mucho antes quizá hubo muchas cosas también. Y en el caso de Judá yo lo veo que se olvidó, se quedó viudo y siguió con sus negocios y se enfocó en otra cosa y se olvidó el tema. Y ahí después le salió a relucir el incumplimiento de la palabra. Pero el Señor sabe cómo hace sus cosas y arregla todo. Más adelante ya tuvo gemelos y ahí sigue la gente. Bueno, terminamos aquí ya porque el tiempo se acabó. Tengo acá para cantar en el libro de los Salmos el capítulo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Bueno, dejamos ahí, les invito, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por este día, por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por este momento. Ponemos en tus manos este día, Señor. Cuídanos, protégenos y todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Despedidos, a otra oportunidad. Bendiciones para todos.